Pero al principio le hablé de los avances tecnológicos, cosa que no había en los tiempos de los romanos. Hoy día nosotros tenemos en nuestras manos, nada más con apretar 2 o 3 botones, tenemos acceso a más información en cuestión de segundos que la gente en ese tiempo tenía en toda su vida. Tenemos acceso a tanta información, mis hermanos, que es increíble. Pareciera que Pablo escribió esto pensando en el siglo XXI. Entonces, hoy día, en el tiempo que vivimos y en la sociedad que vivimos, hay muchas cosas que están compitiendo por nuestra mente. Está la información, están los periódicos, están las noticias, está esto, está aquello. Además de que hoy día hay tanta gente predicando el evangelio. Hay muchos falsos maestros, como también se nos ha dicho en las escrituras. Hay muchos falsos profetas. Entonces, para poder discernir cuál es la voz de Dios, porque lamentablemente mucha gente nos dice, y lo hemos visto aquí en Key West, pero es que yo escucho tantas cosas, es que me dicen que si esto, que si yo hago tal cosa, todo me va a salir bien. ¿Y qué más hizo? Bueno, pues yo estaba mirando la televisión y vi que decía, llame 1-800 tal, porque allí hay una persona que me va a decir mi futuro. Tenemos muchas cosas compitiendo por la atención de nuestra mente. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es, tienes que rendir tu mente también. ¿Cómo rendimos nuestra mente? Con el ayuno, con la oración, con la lectura de la palabra, con la comunión con Dios, buscando cada día más de Dios. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, diciendo, Espíritu Santo, yo sé que tú moras en mí, he rendido mi cuerpo, toma el control de mi mente, guía mis pasos, guía mi mente. Entonces Él empieza a obrar en nosotros y empezamos a discernir las cosas que son de Dios y lo que no es de Dios. Pablo le dice, rinde tu cuerpo, y en el versículo 2 le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, nuestra mente. Tercera cosa que tenemos que rendir, nuestra voluntad. Tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Y muchas personas dirían, pero en medio libre albedrío, yo puedo escoger, yo puedo decidir. Sí, es cierto, es muy cierto. Pero mira lo que sucede. Cuando hablamos de rendir nuestra voluntad, estamos hablando de rendir el yo a Dios en vez de buscar los deseos del mundo. Está hablando de rendir todo lo que nosotros queremos hacer a Dios. Entonces, como el mismo Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El mismo Pablo también dijo, las cosas que quiero hacer, no las hago. Pero lo que no quiero hacer, eso hago. Él se refería a la pelea constante que hay entre el espíritu y la carne. Porque la carne tiene ciertos deseos que son contrarios al espíritu. Por lo tanto, lo que queremos hacer, en otras palabras, los deseos de la carne, si estamos en el espíritu, no lo vamos a hacer, sino que vamos a hacer lo que es contrario a nuestra naturaleza. Entonces, es necesario rendir nuestra voluntad a Dios para que entonces Él empiece a encaminar nuestros pasos por el camino que Él quiere. Cuando venimos al Señor, mis hermanos, lo hacemos voluntariamente. Pero cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero buscar más de ti, guía mis pasos, llévame por los caminos tuyos, Señor Jesús. Entonces empezamos a rendir nuestra voluntad a Él. Y a medida que buscamos más de Dios, la voluntad nuestra y la voluntad de Dios se van uniendo. Entonces, lo que hacemos es la voluntad de Dios, lo que Él quiere que yo haga. Por eso vemos personas que uno dice, wow, pero fulano tal, mira, cada vez que ora, Dios le contesta. ¿Tendrá un trato especial con Dios? No, ese es el niño mimado de Dios, o la niña mimada de Dios. Oye, pero todo lo que pide, Dios se lo da. Lo que pasa es, el secreto es, que han rendido su voluntad
a Dios. Por lo tanto, lo que ellos piden está conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y como está conforme a la voluntad perfecta de Dios, Dios se lo da. Porque llegamos a un nivel espiritual donde ya no pedimos egoístamente, sino que pedimos conforme a la voluntad de Dios. Sería muy fácil para nosotros decir, Señor, quiero que me bendiga financieramente, pero bien grande, bien grande. Él lo puede hacer, Él tiene poder para hacerlo, pero está conforme a su voluntad. Señor, quiero que me des, quiero que hagas por mí, y yo. Pero cuando empezamos a pedir, no de una manera egoísta, sino que empezamos a decir, Señor, ¿sabes qué? Si está en tu voluntad, esto se hará. Señor, mira a la hermana fulana. Aquí estábamos orando ahorita. Mira a esta hermana, mira a esta otra hermana. Mira la necesidad que ella tiene, Señor. Súplele conforme a tu voluntad, Jehová. Mira la necesidad de esta hermana que está pasando por esta situación. Obra en su situación. Entonces, cuando empezamos a rendir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad a Dios, entonces vemos cambios tangibles en nuestra vida. Mira lo que dice 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando rendimos nuestro cuerpo, cuando rendimos nuestra mente y rendimos nuestra voluntad a Dios, cuando lo rendimos todo, entonces hay compromiso con Dios. Va a ser algo que va a surgir de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Miren lo que dice aquí Pablo en el versículo 1, volviendo otra vez al versículo 1. Que es vuestro culto racional. Cuando él dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo que él está diciendo es, eso es lo más inteligente que tú puedes hacer. That makes sense. Él está diciendo, eso es lo mejor que tú puedes hacer. Rendir tu cuerpo, rendir tu mente y rendir tu voluntad es lo mejor que podemos hacer. Eso es lo que le está diciendo a los romanos. Y hoy día también esto nos sigue aplicando, aún en pleno siglo XXI. Rendir nuestro cuerpo, rendir nuestra mente y rendir nuestra voluntad, mis hermanos, es lo mejor que podemos hacer. Amén. Porque al hacerlo, hay compromiso. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros va a poner en nosotros ese sentido de compromiso, mis hermanos. Y ¿saben algo? Dios está buscando gente hoy día, en el siglo XXI, está buscando un pueblo que esté comprometido con Él, que esté comprometido con la familia, que esté comprometido con los valores que tenemos aquí en las Escrituras, que el mundo hoy día lo estamos viendo ante nuestros propios ojos, mis hermanos. Que el mundo, las cosas que son malas les llaman buenas, pero las cosas que son buenas les dicen malas. Vemos que cuando hablan de matrimonios entre dos hombres, entre dos mujeres, no hay ningún problema. Pero que se pare, que vaya a la escuela algún niño con una Biblia y lo quieren suspender. Cuando vemos que dicen, no, queremos legalizar las drogas, nadie parece tener un problema con eso. Pero cuando alguien dice, queremos aunque sean 5 minutos en la escuela para que nuestros niños oren, todo el mundo se le viene en contra. Entonces, estamos viviendo en unos tiempos, mis hermanos, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y Dios está buscando un pueblo que tenga compromiso, que se pare firme, que le rinda su cuerpo, su mente y su voluntad para entonces Él poder hacer lo que Él quiera hacer a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, debemos buscar tener este compromiso con Dios. Nuestra naturaleza va a pelear con eso. Se lo digo por experiencia, mis hermanos. Se lo digo por experiencia.
Hace muchos años que Dios nos habló a mi esposa, a mí, del pastor